Damos inicio al programa La Chamusca, un espacio para la formación política e ideológica, como parte de la Escuela de Análisis de la Realidad que realiza el Colectivo de Educación y Formación Popular Ishimuleu. Este es un programa para el análisis y el debate, en donde haremos entrevistas, recordaremos hechos históricos de nuestro país y del continente. Nos conectaremos con el arte popular, la educación y formación. Es un espacio para reflexionar. Y empezamos. Buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan el día de hoy. Estamos iniciando una vez más con el programa La Chamusca. En el espacio, como es de los jueves en Facebook Live, estamos con Mariana Nájera, Flor Recinos y Jania Galvez y Alaide Martín. Pues iniciando este programa, pues vamos a profundizar un poco más acerca de lo que pues algunos de ustedes lograron sintonizar sobre el programa pasado, que fue la entrevista con Sandino Asturias, que era sobre la reunión virtual que sostuvo la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente Alejandro Yamatei, que esto tuvo impacto ya que uno de los temas principales fue la reducción, ¿verdad?, sobre la migración. Entonces, pues como sabemos y conocemos, dentro de estos pues tiempos de pandemia se agudizaron aún más y pues se tuvo migraciones tanto de Honduras, de El Salvador, ¿verdad?, y guatemaltecos también, que pues conforman el Triángulo Norte. Y fue uno de los principales temas que se vino a tomar en cuenta, ¿verdad?, dentro de esta reunión virtual que se sostuvo. Entonces, pues damos inicio con este programa. Esperamos que les guste y que nos puedan aportar algunas ideas. Bueno, antes de entrar a profundizar algunas de las preguntas que se dieron en el programa anterior, tenemos que conocer, para los que nos sintonizan y no escucharon el programa, pues el programa anterior se trataba y nos remarcaba Sandino Asturias algunas reflexiones, tanto para el sector popular, también como profundización de cuáles eran las estrategias o los intereses que se tienen a la hora de hablar del Triángulo Norte, ¿verdad? Pues conocemos que Estados Unidos mantiene su expansión, su dominio a nivel pues latinoamericano, entre otros. Así también, pues se platicaba y se dialogaba un poco con él sobre como movimientos populares qué nos toca hacer o cómo tenemos que intervenir o cómo se llama, aprovechar este tipo de espacios, ¿verdad? Este tipo de diálogos. Y también, sobre todo, remarcaba, ¿verdad?, que aunque exista un gobierno de Estados Unidos, ya sea republicano o demócratas, los intereses de dominio pues siguen siendo el mismo, simplemente que existen métodos, ¿verdad?, que los hacen como un poco diferentes, pero eso no quiere decir que pues eviten o estén a favor del pueblo o porque existen algún otro tipo de programas, pues estén a favor y velen por él. Entonces, vamos a ir profundizando sobre algunos temas, vamos a ir haciendo reflexiones y pues a grandes rasgos esto fue de lo que se habló. Entonces, para conocer lo que pasa actualmente o conocer por qué el contexto, es importante conocer un poco de historia. Así que, pues, vamos a tener a Flor, quien nos estará dando algunos datos importantes para entender el por qué está pasando esto o por qué Estados Unidos es como es y está donde está actualmente. Así es, Alaide. Bueno, les voy a comentar un poco de la reseña histórica de cómo ha venido todo esto con relación a Estados Unidos y el Triángulo Norte. En cuanto a la historia de cómo los planes y la agenda de los Estados Unidos en el Triángulo Norte ha influido, pues se sabe que tiene
intervención militar. También está la CIA, que es un servicio de inteligencia exterior civil del gobierno federal de los Estados Unidos, encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo. En este sentido, Estados Unidos ha impulsado un plan en los países del Triángulo Norte, que se saben que están integrados por Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta alianza es una estrategia para formar una especie de embudo que permite un control del fluido migratorio y económico comercial importante, además de dotar de puntos políticos y militares estratégicos en la región. En este plan, las inversiones y los negocios juegan un papel dominante. Por eso requieren contar con garantías, entre las que se encuentran el fortalecimiento institucional, la modernización del sistema judicial, la contención de la corrupción, la limitación del poder del crimen organizado y la reducción de la violencia, bueno, y entre otras cosas. En cuanto a la diferencia del Partido Demócrata, defiende una línea ideológica más progresista, mientras que el Partido Republicano es más conservador. Y bueno, también hay que hacerse la pregunta de qué significa ser progresista. Sabemos que es una creencia política que se orienta a la participación ciudadana para hacer el cambio. No tienen como especificadas bien las ideas en cuanto a cómo el gobierno actúa. Es más, ellos es como una duda entre, no soy ni de izquierda ni de derecha. Bueno, entonces, las profundas diferencias entre Biden y Trump sobre cómo conducir las relaciones exteriores de la mayor potencia global emergen con claridad en sus enfoques para la región, mientras que Trump priorizó casi en exclusiva cortar con la migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Biden plantea aumentar la cooperación continental en problemas. Como lo mencionaba Sandino en la entrevista anterior, ¿verdad? Que la diferencia es que el gobierno de Trump, republicano, lo que desató con los gobiernos es que estaba a favor del crimen organizado en Guatemala, como la que se tuvo con Jimmy Morales. Y bueno, el nuevo gobierno de Biden, que es demócrata, dejan de apoyar en estos grupos de la élite empresarial corrupta y del crimen organizado. Pero es importante saber que ambos son instrumentos del imperialismo, ambos buscan lo mismo. Las diferencias son en cuanto a la metodología, las tácticas y las estrategias, pero el objetivo siempre sigue siendo el mismo. Y bueno, la manera en que se da la injerencia de Estados Unidos sobre Guatemala es a través de la utilización de la influencia y dependencia histórica que el país ha tenido. Estados Unidos siempre tuvo clara la importancia que tenían para Guatemala y por ello la utilización a su favor como arma política. Esto lo hicieron con amenazas y advertencias del tipo que si el país no accionaba de cierta manera como Estados Unidos le interesaba, entonces se le castigaría con sanciones en lo económico, político, social. Esto ya en cuanto a la historia, ¿verdad? Y lesionando los intereses del país por la dependencia absoluta que se tiene para ellos. Y bueno, esto sigue, como lo mencionaba Jania, ¿verdad? Esto sigue y se sabe que Estados Unidos actúa a favor de sus intereses y seguirá siendo un cáncer para Guatemala y Latinoamérica. No sé, vamos a continuar. El pueblo unido jamás será vencido, ni amedrentado, ni tampoco amenazado. Con mentiras, engaños y montaje. Pero qué bruto, con tus acciones de mascarate. Sí, gracias. Pues hay diferentes reseñas históricas que marcan pues algunos puntos, ¿verdad? Que se siguen dando en Guatemala, y es que el intervencionismo estadounidense pues es desde hace años, ¿verdad? Y también los movimientos populares como vienen en estas luchas, ¿verdad? Pues también pues desde hace años, pero por ejemplo, hablando ya actualmente sobre lo que fue la reunión que se tuvo el 25 de abril, pues tiene muchos trasfondos, y es que cuando Biden toma, ¿verdad? Toma la presidencia y todo, él planteaba 4 ideas principales, y una de estas ideas principales fue justamente
el tema de la migración, que fue delegada a la vicepresidenta, ¿verdad? Y bueno, en base a esto también todo viene como enlazado uno con otro y que tiene relación de un país con otro, ¿verdad? Recordemos que la vicepresidenta mencionó, ¿verdad?, que parte de estas migraciones que se tenían era por la violencia de la mujer, ¿verdad?, que se agudizó dentro de la pandemia. Si bien sabemos, ha existido desde siempre, ¿verdad?, pero el hecho Están dando visibilidad. Sí, le están dando visibilidad e importancia y lo están tomando como uno de los factores de migración, también de la pobreza, mencionaba la pobreza, la corrupción, ¿verdad? Pero realmente estas problemáticas han sido latentes en el país desde siempre, ajá. Y se han visibilizado, ¿verdad?, desde diferentes espacios, ¿verdad? Y ahora se toma en cuenta únicamente porque alguien vino a decir, ¿verdad? Bueno, la corrupción es la problemática fundamental del país por el cual migra. En este país estén, pues, migrando y que los estén perjudicando, porque si no los estuviera perjudicando de algún modo, no habría intervención de su país. Sí, y bueno, tomando en cuenta esto, y es que Estados Unidos se está enfrentando, ¿verdad?, ante la crisis de la pandemia y también pues se ha mencionado que ha tenido crisis económicas, ¿verdad? La reducción del Producto Interno Bruto que se tiene, va, entre otras. Entonces, el que se generen, ¿verdad?, ciertas migraciones de una cantidad de grupos, ¿verdad?, y lleguen a este país también lo pone en cierta desventaja, ¿verdad? Porque si no pueden ahorita con la crisis, entonces con tanta migración, ¿qué se va a hacer? Entonces, lo único que le queda ahorita a Estados Unidos, desde mi perspectiva, es regular estas migraciones, ¿verdad? Es mantener estas migraciones así como tranquilas, evitar el flujo, ¿verdad? Estabilizar los países donde ellos tienen intervención y es por eso que pues esta vicepresidenta mencionaba que se le iba a dar una cierta cantidad de millones de dólares a los países para controlar el flujo de la migración, partiendo desde generar algunos programas solidarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una bolsa solidaria, ¿cuánto le puede durar a una familia, verdad? Sí, como estabas mencionando, para dar el dato exacto, se marcó en el plan de gobierno 4.000 millones de dólares para la región de Triángulo Norte. Y eso está siendo como que evaluado o pues no ha sido aprobado por los legisladores todavía, pero ese es el plan y esa es la cantidad. Sí, y bueno, siguiendo con esto, pues también habría que ver pues las dobles agendas que se tienen y es que también pues ellas, bueno, sostuvo algunas reuniones con algunos sectores populares, que es bastante interesante, ¿verdad? De por qué ahorita se dan este tipo de relaciones, ¿verdad? Antes no. Ajá, y pues ya, pues te deja como al aire libre las ciertas ideas de que, ay, por primera vez se están acercando a los movimientos populares, le están haciendo, pues, acercamiento a los grupos excluidos, ¿verdad? Entonces, pues yo considero que no es nada más y nada menos que pues tener este tipo de relación en cuanto a también poner un poco de romantización de los sectores, ¿va? Sí, porque incluso ahorita como estás mencionando, incluso ahorita están como que poniendo atención a que Guatemala Guatemala y Centroamérica en general somos vulnerables a desastres naturales y eso no, pues esto siempre ha sido así, sí. Sí, y entonces, pues como lo dijo ya Sandino Asturias, que a mí me gustaría y me gustó bastante que él lo mencionara, es de que aunque Estados Unidos mantenga estas relaciones entre los movimientos populares, no podemos ignorar que esto tiene un interés, tiene un porqué. No es porque quieran apoyar nada más, sino que obviamente se tiene que tener un beneficio. Se tiene que tener un beneficio. Ellos tienen que tener un beneficio y además un beneficio que responden a sus intereses, ¿verdad? Ajá, pues eso es como una estrategia que tienen ellos. Exacto. Y como él lo dijo, está bien que se hagan este tipo de diálogos y nosotros como movimientos populares tenemos que identificar, ¿verdad? Tomar estrategias para ver cómo abordamos nosotros este tipo de espacios, ¿verdad?
Y es ahí donde pues yo en algún momento mencionaba que abre pauta, abre paso a que ciertas organizaciones, los movimientos populares o las radios comunitarias podamos también crear estrategias, ¿verdad? De cómo aprovechar este tipo de espacios y visibilizar más allá de lo que los medios de comunicación dicen, ¿verdad? Porque al final de cuentas los medios de comunicación corporativos, ¿verdad? También tienen un posicionamiento de clase, responden a los intereses oligarcas, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos, tenemos que poner el ojo en eso, ¿verdad? Qué hay más allá de lo que nos dicen. Entonces, esto quisiera resaltar yo en cuanto a la agenda y doble agenda y las reuniones que se tuvo y desde mi percepción, qué es lo que yo puedo notar en ese sentido. Que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, hay en la enseñanza de su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Que te quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero a algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías, una gran cuota de egoísmo, tanto para la villa, para la población, favelas, cantequiles, nos falta educación, tanto para la villa. Estamos de regreso con el programa y entonces vamos a continuar con el tema. Con lo que ya dijiste, yo creo que hay un punto importante que no solo hay que analizar, sino también cuestionarnos, y es cuál es la importancia de las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos. Repasando un poco la historia, desde la primera intervención de la CIA en Latinoamérica, inauguró un prolongado periodo sangriento y de terror contra campesinos, trabajadores, estudiantes, entre otros, y dejó un saldo de al menos 2.000 asesinatos y desaparecidos políticos. Esto también en la intervención de la invasión de 1954, la clase dominante, el ejército y los sucesivos presidentes electos han sido sucesores de una política de sumisión hacia el imperio estadounidense y que hasta la actualidad buscan mantener intactos los intereses de la oligarquía y el imperialismo, y con esto nos estamos refiriendo a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Hay que preguntarnos desde una perspectiva geopolítica cuáles son las características y expresiones que están interviniendo en seguir manteniendo esta relación y qué otros objetivos están interviniendo en el interés por seguir manteniendo una relación en la que hoy día destaca lo que es la dimensión económica, sin que por supuesto dejemos de mencionar lo político y militar. ¿Y qué relaciones tienen estos vínculos con la expresión de la hegemonía norteamericana y también a escala mundial? Les voy a mencionar algunos puntos que tengo aquí que me parecen importantes para que vayamos analizando la importancia de estas relaciones. Y es que es importante que revisemos los elementos que consideramos están determinando o dando forma a la hegemonía norteamericana en el contexto de la mundialización económica. Uno de estos puede ser lo que ya estamos haciendo ahora, que es analizar sobre la reunión de la vicepresidenta. En segundo lugar, tratar de construir los intereses que pueden estar demostrando Estados Unidos en la actual relación con Centroamérica, que también incluiría esta reunión. Y como tercer elemento, tratar de mostrar también que la construcción y expresión de la hegemonía norteamericana es resultado de las posiciones que expresan los gobiernos centroamericanos y que en estos momentos, con la justificación del narcotráfico, el desarrollo productivo y la seguridad, nos están imponiendo el plan de alianza para la prosperidad del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, en función exclusivos para sus intereses de garantizarse el control geoestratégico de la región en materia de seguridad, presencia militar, saqueo de los recursos naturales, control de los gobiernos y contención en el avance de los procesos revolucionarios. Por eso es que como movimientos populares tenemos que identificar los desafíos ante el sistema imperialista. Debe ser
pues tenemos que construir una fuerza política que enfrente el imperialismo, sustentando un proyecto democrático que reconozca las desigualdades sociales como efecto de las relaciones de libre mercado y que cuestione las limitaciones de la misma democracia. Esta fuerza política tiene que tener como objetivos el rescate de la soberanía nacional, especialmente sobre los recursos naturales y las decisiones políticas, así como reivindicar el papel del Estado como compensador de los efectos negativos del mercado. Debemos asumir la postura antiimperialista y promover la descolonización cultural, económica y política de los pueblos. De esta manera, frente a los saldos sociales y económicos, frente a los saldos sociales y económicos negativos del capitalismo, sustentando el mercado autorregulado. Como movimientos populares, debemos restituir la posibilidad de pensar y luchar por lograr una sociedad distinta a la neoliberal, construir alternativas sociales viables. Hoy nuevamente los proyectos políticos de la izquierda abren posibilidad a la acción popular, lo que ha permitido a la sociedad superar el imposibilismo en el que nos había hundido el neoliberalismo. Es importante tener la claridad de que a Estados Unidos no le interesa resolver los problemas de Guatemala. Como mencionábamos antes y hemos mencionado durante todo el programa, la población tiene la responsabilidad social de resolver los problemas del país. Como movimiento popular hay que tener claridad política, avanzar hacia la transformación, tener autonomía y dependencia para definir que el destino de Guatemala esté en manos de la población, del movimiento y de las organizaciones populares campesinas y los pueblos indígenas. Así avanzar hacia una transformación y una vida digna. Sí, bueno, yo quisiera tal vez resaltar algo acerca de de lo que ya mencionaban anteriormente, y era sobre el progresismo. Yo creo que, bueno, hay que dejarlo un poquito más claro, ¿verdad? Que cuando hablamos también de progresismo, el progresismo pues viene siendo también la búsqueda del libre mercado, ¿verdad? Del libre comercio, que estas son pues características liberales, neoliberales, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar qué es el progresismo, ¿verdad? Desde qué ámbito se desarrolla y cuál es su planteamiento, ¿verdad? Porque pues al final es reformismo, son cuestiones institucionales, ¿verdad? Que pues y al final tiene como privilegios económicos, sociales, ¿verdad? Pero entonces, enfoquémonos, ¿verdad? Si hablamos de demócratas y que son progresistas, ¿qué es lo que les interesa a ellos, verdad? Partiendo de lo que significa el concepto de ser demócratas y progresistas. Entonces, creo que a partir de eso, ¿verdad? Pues encontramos las características, ¿verdad? Que uno son, pues, la libertad de lo que ya mencionaba, y lo otro es de que pues como colectivo, ¿verdad?, de educación y formación popular, pues resaltamos estas ideas para que los vayamos profundizando y no nos vayamos confundiendo dentro de las acciones de solidaridad que realiza Estados Unidos dentro de los países, porque al final el método de dominio viene siendo el mismo, y pues es evidente que ante una crisis dentro de uno de los países más desarrollados se tiene que pues superar. Y estas superaciones se van a hacer solo a través de las injerencias que se tienen dentro de los demás países, como ellos resuelven sus crisis, ¿verdad? Dejando a los otros países en desventaja, ¿verdad? Con las mismas problemáticas, únicamente, pues, sustituyéndolas y aportando, ¿verdad? En algunas cuestiones, como lo mencionábamos, programas, pero es únicamente para desviar la mirada de los verdaderos intereses que se tienen. Entonces, queremos plantear esto, profundizamos un poco acerca de los temas,
pues estos temas que tocamos traen otras problemáticas, tienen otros cauces, ¿verdad? Surgen de otro tipo de problemáticas y hay diversas investigaciones que se hacen a través de todo esto, pero de manera general tratamos de llevarles a ustedes nuestra perspectiva, lo que nosotros percibimos, ¿verdad? De lo que se está dando, y pues esperamos que ustedes también nos comenten qué piensan acerca de esto, si ustedes quieren aportar algo o si están de acuerdo o desacuerdo con algunas políticas que se están llevando, ¿verdad? Porque recordemos que no solo es la injerencia de Estados Unidos, sino que también son las pugnas oligarcas que se tienen, ¿verdad? Como podría mencionar aquí, como el CACIF pretende regular también sus intereses, ¿verdad? Sabemos que el sector agrícola es una de las fuerzas mayoritarias en el país y es una de las fuerzas, y es una de las fuerzas motrices, ¿verdad? Que pues enriquece y es también es uno de los sectores más mal pagados, ¿verdad? Con una explotación, que recordemos cuando hablamos de explotación es la apropiación del trabajo ajeno, ¿verdad? No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece. Estamos de regreso en el programa, vamos a dar inicio al ¿Sabías qué? La sección que te informa. ¿Sabías que en este mes 172,000 indocumentados, incluidos casi 19,000 menores no acompañados, fueron detenidos en marzo en la frontera sur de Estados Unidos? Esto alza el porcentaje al 71%, el nivel más alto en 15 años. Es por eso que ellos están tan alarmados con la crisis de los migrantes, previniendo estos. Es alarmante para nosotros también saber que estos provienen de los 3 principales países del Triángulo Norte, que está conformado, ya sabemos, por Guatemala, El Salvador y Honduras. Con esto llegamos a la conclusión del programa. Estamos agradecidos con FEJER y con ustedes que nos ven cada jueves. Se despide de ustedes Jania, Alaide, Flor y Mariana.